Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad uno de los productos de la nueva gama de Elvive, que es un producto conocido como pre-champú. Vamos a conocer en profundidad qué es esto del pre-champú, realmente qué puede aportar a nuestro cabello, vamos a sentir una diferencia, qué propiedades tiene, cuál es su objetivo. A continuación vamos a ver este primer producto, vamos a ver bien toda la información que viene en su etiquetado. A continuación vamos a ver bien todo el listado de ingredientes y por último vamos a ver el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, empezamos a hablar un poco de este concepto del pre-champú. ¿Qué es esto del pre-champú? Es cierto que muchas gamas de cosméticos capilares están empezando a incluir este pre-champú en nuestras gamas de cosméticos, pero realmente, ¿cuál es su beneficio? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consiste? Pues bien, este pre-champú, como su nombre indica, es un producto para ser utilizado previo al champú. Sería el primer paso que aplicaríamos. A continuación aplicaríamos nuestro champú y a continuación, si fuera necesario, aplicaríamos nuestro acondicionador, mascarilla, etc. Dicho esto, este pre-champú fundamentalmente lo que nos va a hacer es aplicar en nuestro cabello un producto que va a hacer que nuestro cabello se regenere, repare mucho más en profundidad antes de utilizar el champú. Es por esto que el pre-champú se genera un poco con el objetivo de que este producto fundamentalmente lo que haga es reparar, regenerar nuestra fibra capilar, calmar nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo, si tenemos algún tipo de alteración, etcétera, previo al lavado del cabello. Esto implica que no todas las personas podrían ser aptas para utilizar este tipo de producto. Está más bien específicamente pensado para aquellos cabellos, esta fibra capilar que requiera una regeneración, una reparación muy en profundidad, y añadido a esto también que tengamos algún tipo de alteración que requiera justamente este tipo de protección previa al lavado de nuestro cabello. La verdad es que no puedo generalizar en el modo de uso debido a que cada uno se utiliza de una forma diferente, pero generalmente se utilizará con nuestro cabello húmedo. Tenemos que dejar actuar durante un tiempo determinado. Cada producto también es un tiempo determinado, algunos son 5 minutos, incluso algunos pre-champús se dejan en nuestro cabello media hora, así que cada uno es un poco diferente. En cuanto a cuánto utilizarlo a lo largo de un mes, por ejemplo, únicamente se utilizaría de 1 a 2 veces al mes, también dependiendo del producto. Así que ahora que ya hemos visto un poco qué es esto del pre-champú, vamos a centrarnos en el del Elvive. Vamos a ver de esta gama que está especialmente enfocada en reparar nuestra fibra capilar. Vamos a profundizar en toda la información que viene en el etiquetado de este producto y luego vamos a ir al listado de ingredientes a ver su composición. Pues bien, lo que nos encontramos fundamentalmente nos habla un poco de toda esta gama que está muy orientada a ayudarnos a regenerar nuestra fibra capilar, a repararla. Está muy enfocada en cabello dañado. Así que aquí quería hacer un poco un inciso, algo importante. No es lo mismo tener nuestro cabello dañado que tener nuestro cabello seco, a que tenerlo naturalmente seco. Y esto es una diferencia que muchas personas a veces me preguntáis cuando queréis decidir qué tipo de producto utilizar para vuestro cabello. Bien, aquí estamos hablando de cabello dañado. Eso no implica que nuestro cabello sea seco, naturalmente seco. Si nuestro cabello está dañado, notaremos que nuestras puntas mayoritariamente están más secas, pero fundamentalmente tenemos que ver un cabello dañado, que ha perdido su brillo, que se rompe con mucha facilidad. Este es el tipo de cabello que está orientado esta gama de productos de Elvive. No estamos hablando de una persona que tenga el cabello en general seco y que quiera aportar un poco de hidratación y que al tenerlo seco sus puntas se ven un poco más secas porque su pelo es naturalmente seco. Aquí estamos hablando de pelo dañado, pelo que requiere una regeneración. Realmente estos cabellos que se han vuelto muy débiles, que en esta parte de las puntas se ha perdido todo el volumen, que se rompen muy fácilmente. Este es el tipo de cabello que está orientado a esta gama. Nos añade además que esta gama tiene un complejo reparador que lo que hace es ayudar a que nuestro cabello se regenere
mejore su apariencia, su resistencia, etcétera, desde el interior, y además nos añade que también contiene ácido cítrico en su composición. Esto es lo que viene indicado en el etiquetado. Nos comenta también los 4 productos que tiene toda esta gama, pero como ya hemos comentado, únicamente vamos a hablar en este caso del prechampú. Si queréis que analice más productos de toda esta gama y que al final hagamos una comparativa viendo un poco qué nos aportaría cada uno de ellos, podéis dejármelo aquí en los comentarios. En este nos vamos a centrar en el prechampú. Y ahora que ya hemos visto un poco qué es un prechampú y un poco lo que está buscando esta gama, vamos a hablar del modo de uso de este en concreto, porque como he comentado anteriormente, cada prechampú tiene algunos pequeños matices diferenciadores. Pues bien, en este caso aplicaríamos este producto con nuestro cabello húmedo desde el cuero cabelludo hasta nuestras puntas. Es un producto que lo vamos a aplicar en todo nuestro cabello. En este caso lo dejamos actuar 5 minutos, retiramos con abundante agua y a continuación seguiríamos con toda esta gama siguiendo con el champú. Pues bien, con toda esta información vamos a irnos al listado de ingredientes, que tiene 17 ingredientes en total, teniendo en primer lugar el agua, y a continuación encontraríamos un alcohol graso que actúa fundamentalmente como emoliente, suavizante. A continuación encontraríamos un humectante y a continuación de este encontramos un antiestático con también acción acondicionadora. De este activo en concreto os dejo por aquí las concentraciones máximas permitidas según si este producto, este activo, se utiliza en un producto que sea enjuagado, si no se aclara, si es un producto que se utiliza en el cabello o en la piel. Bastante importante tener esto en cuenta. En el número 5 encontraríamos otro alcohol graso. Este alcohol graso actúa también como emoliente, suavizando nuestro cabello y también como emulsionante, haciendo que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación y no se separen en diferentes fases. ¿Qué más encontramos en la formulación de este producto? Pues también encontramos 2 reguladores del pH, encontramos más emolientes y también encontramos otro antiestático y también con acción acondicionadora de nuestro cabello. Ya de aquí de cara al final encontramos fundamentalmente también perfumantes. Dicho esto, algo que puede resaltar un poco, llamar la atención, es que a pesar de ser un pre-champú y contener la palabra champú, no contiene ningún agente de limpieza, y es que, como hemos comentado anteriormente, aunque se llame pre-champú, realmente no cumple una acción de pre-champú, es una acción protectora. Únicamente se llama pre-champú por el orden en el que es aplicado. Realmente únicamente nos aporta esta protección, esta reparación. Es casi como si nos pusiéramos una mascarilla sin serlo, pero que nos aporte esta función acondicionadora, antiestática, emoliente, suavizante, para conseguir así que después, cuando apliquemos nuestro champú, nuestro cabello ya esté bien reparado desde el principio. Pues bien, con todo esto dicho, nos vamos a ir ahora a conocer el precio y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio. Dicho esto, ¿cuánto cuesta este producto? Este producto cuesta aproximadamente entre 8 a 10 euros aproximadamente, según donde lo encontremos, y sí que, haciendo un poquito un balance, realmente podemos decir que es un precio barato o que es un precio caro. Todo este tema de los pre-champús está empezando a ponerse muy de moda, y sí que tengo que decir que es un producto muy interesante cuando realmente nuestro cabello lo necesita. Si únicamente tenemos nuestro cabello un pelín dañado, un poquito más seco, etcétera, realmente este producto es cuando estamos yendo un pasito más allá, cuando estamos yendo a productos, cuando estamos yendo a un cabello que realmente esté muy dañado, muy deteriorado, en estos cabellos teñidos, estos cabellos que se rompen muy fácilmente. Es un extra que estamos aportando a nuestro cabello, pero es cierto que únicamente se tendría que utilizar en aquellos cabellos que realmente lo necesiten, en este extra. Esto es bastante importante a tener en cuenta. Si nuestro cabello únicamente está un poquito dañado, etcétera, es cierto que utilizando nuestro champú y a continuación aplicando en nuestro cabello cualquier otro producto, una mascarilla, un acondicionador que se ajuste a nuestras necesidades, ya tendríamos que tener suficiente. Dicho esto, y ahora profundicemos un poco en el tipo de cabello. ¿Se podría adaptar bien un pre-champú, este en concreto, a cualquier tipo de cabello? Aquí estamos hablando de cabellos ondulados, rizos, lisos, rebeldes, con volumen, etcétera, con frizz, difíciles de controlar. Evidentemente, aquí lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que contra más rebelde sea nuestro cabello,
contra más seco esté, contra más dañado esté, el poder aplicar este producto puede ser un beneficio para este tipo de cabello. Pero imaginemos que tenemos un cabello que no tiene mucho volumen, un cabello liso, que está un poquito dañado en las puntas porque nos secamos el pelo con el secador con mucha temperatura, o porque, por ejemplo, pasamos mucho las planchas, las tenacillas, y está esta parte de medios a puntas bastante más dañada. Realmente en este caso, únicamente con un buen champú y aplicando a continuación un acondicionador, una mascarilla con aclarado, sería suficiente para mantener nuestro cabello en buenas condiciones. Pero cuando estamos hablando de estos cabellos mucho más rebeldes, con volúmenes difíciles de controlar, este tipo de producto, teniendo en cuenta que nuestro cabello esté dañado, puede venir muy bien. Y además, un apunte para todas aquellas personas que tengáis cabellos con mucho volumen, muy difíciles de controlar, con mucha tendencia a tener encrespamiento, frizz, etcétera. Algo muy importante a tener en cuenta es que los productos que mejor vienen a este tipo de cabellos son productos sin aclarado. Es decir, que aunque utilicemos un pre-champú y un champú, a continuación, en vez de aplicar una mascarilla o un acondicionador con aclarado, podemos aplicarlo sin aclarado para ayudarnos así a mantener todo esto un poco más a raya. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocéis esta nueva gama del Vive, y si la conocíais y habéis probado alguno de sus productos, ¿qué tal os ha parecido? ¿Habéis sentido una diferencia? ¿Habéis notado realmente que funciona? ¿Habéis notado vuestro cabello mucho mejor, más saludable, más fuerte, etcétera? Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y ya sabéis que si os gustaría que hiciera comparaciones, análisis, etcétera, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!